compañeros. Bien, bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero felicitar a Maribel, a todo el equipo de Caracas, porque estamos viendo aquí, apenas el inicio de lo que va a ser, en el nombre de Dios, una gran estructura que nos va a permitir a nosotros sembrar y en el nombre de Dios cosechar, como tenemos que hacerlo. Así tiene que ser. Yo quiero además, bueno, ratificar mi compromiso, como siempre, con todos ustedes. Decía Luis, nosotros andamos haciendo un recorrido nacional. Me acompaña también Fanny, que es la nueva directora de organización del partido. He recibido también, con gusto, creo que estaba el compañero por allí del Partido Voluntad Popular, no sé si Alberto, creo que ya no está Alberto, están los compañeros del partido del Movimiento al Socialismo, están los compañeros también del Movimiento Republicano, también están los compañeros del Partido Social Cristiano Copey. Pero fíjense, hermanos, permítanme primero hacer una pequeña reflexión en torno a lo que decía Luis, que uno se imagina a Luis, yo me imagino a Luis desde el Parlamento con esos discursos. Esos son los diputados que nosotros necesitamos y esos son los desafíos que tenemos por delante. Y yo estoy convencido de que este país y este Estado va a una nueva reconfiguración de la política en el nombre de Dios, y eso nos va a conducir por los caminos de la democracia, que desde aquí también nosotros oramos por el pueblo de Colombia y lloramos también los muertos de Chile, los muertos de Bolivia, y ojalá y esos compañeros también consigan su destino en esos caminos de la democracia por la vía del voto. Pero no queremos que lo que está ocurriendo en esos países ocurra en Venezuela. También estamos convencidos que lo que está ocurriendo en Bolivia, si llegase a ocurrir aquí, porque se impone la antipolítica y no lo que señalaba Luis, que son los valores que han caracterizado al progresismo, y de allí nuestra posición recurrente. Si usted revisa hoy lo que nosotros planteábamos hace 10 años atrás, y lo que decíamos hace 6 años, y lo que dijimos en el 2014, y lo que dijimos en el 2015, y lo que dijimos en el 2017, y lo que dijimos el año pasado, es lo mismo. Y eso se llama coherencia. Y no es lo que dice Henry Falcón, es lo que dice el dirigente nacional. Pero es lo mismo que ya comienza a sentirse con fuerza en las bases del partido. Repito, nosotros hicimos un recorrido, creo que estamos hoy, con Caracas el número 13, y comenzamos por allá en Oriente. Comenzamos en Monagas, nos fuimos a Sucre, de Sucre brincamos a Aragua, nos fuimos a Carabobo, después nos fuimos a Táchira, brincamos a Mérida, después llegamos a Lara, nos fuimos a Yaracuy, fuimos a Barinas, esta semana nos fuimos a Anzoátegui, fuimos a Nueva Esparta, estamos en Caracas, y esta semana estamos en Portuguesa y posiblemente en Cojedes. Y esto que estamos haciendo, hermanos, decía el compañero también, el valor de la palabra, el valor de la verdad. No hay política donde hay mentiras. No existe política, no hay política alguna donde la diferencia regular en democracia no se debate. Y no hay debate productivo si no hay acuerdos. No existe, Mario, si no hay posiciones, en algunos casos, de consenso. La política, el diálogo es consustancial a eso, a la política, al hecho democrático. Y nosotros somos pacifistas por excelencia, y esa es la vocación de este partido. Así nació este partido. Y este partido sigue sosteniendo sus mismas posturas. Y nosotros no es que vamos a combatir la maldad con más maldad.
nosotros vamos a combatir la maldad con la verdad, con la palabra. Y en el ejercicio de la actividad política es lo que vamos a ir sembrando, y el tiempo nos sigue dando la razón. Cuando yo era gobernador, que por cierto nosotros tuvimos 17 años de gestión, y he allí unas huellas. La huella más importante, Mario, lo consigue un político en los ojos de la gente. Cuando sales a la calle, y fundamentalmente los rostros como ustedes, que son los mismos rostros míos, los de mis hijos y los de mi familia. Si nos vemos aquí, somos los mismos. Y no tenemos posiciones arrogantes. No nos dejamos llevar por la ira, por el odio. Porque nosotros como políticos estamos aquí para construir soluciones y no para buscar complicaciones. Y ese debe ser el objetivo fundamental de un partido y de un político. Un político tiene que ser un orientador, un verdadero interlocutor, un intermediario válido frente a la angustia, frente a la tragedia que vive la gran mayoría, fundamentalmente pobre. Y por eso tenemos que vernos. Y lo que estamos viendo aquí fue lo mismo que vimos en Mérida. Y fue el mismo calor que sentimos en Táchira, pero lo mismo sentimos en Oriente. Y siempre andamos diciendo nuestras verdades. Y esas verdades, queridos hermanos, comienzan ya a coronar conciencias, verdaderas conciencias. Hay gente nuestra que por allá en el mes de enero eran incluso señalados, marginados, discriminados, bajados de tarima. ¿Por qué? Porque están con Henry Falcón, el dialoguista. Y en términos más fuertes, el colaboracionista. Porque no nos hemos dejado chantajear. Porque para nosotros la unidad no es el chantaje. La unidad es la verdad. La unidad es la consecución de un objetivo compartido en el problema de los demás, no en la aspiración de un partido. Y por eso es que un partido, cuando nosotros asumimos el progresismo, es porque el principio fundamental que debe llevar a la consecución de ese objetivo tiene que ser, Mario, la solidaridad, la vinculación fundamentalmente con los sectores más deprimidos, con los sectores excluidos, los sectores más vulnerables. Y de allí avanzada progresista como organización. Ahora, eso de enero lo vivimos nosotros también, por allá en el 2014. A mí se me ocurrió decir, y me salió del alma, siendo gobernador de estado, cuando aquella primera salida, ¿recuerdan ustedes la salida 2014? Y aquella expectativa inmediatista de que ya ese gobierno, al cabo de unos meses, ya ese gobierno no existía. Y muchos jóvenes nuestros quedaron sembrados en las avenidas y quedaron sembrados en los pueblos, y normalmente los jóvenes humildes. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos destrozos? ¿Y qué se logró? Fortalecer y atornillar a este mismo gobierno mafioso, tramposo y mañoso. Ahora, frente a una camarilla de políticos perversos, sin escrúpulos, como estos que están en el gobierno, hermano, no podemos apelar a las armas de ellos mismos que juegan en esto, juegan con nosotros y atizan el conflicto en la oposición y alimentan la diferencia, y han venido sembrando desde años, desde que nosotros estuvimos allí, sembraron esa polarización interesada, los buenos, los malos, los patriotas, los apátridas, etcétera. Y nosotros en aquel momento no compramos ese discurso. Y hace 10 años dijimos, estando en las filas del gobierno, dijimos no. Frente a algunas desmedidas decisiones de Caracas. Claro, ahorita se le olvida a muchos compañeros, ¿no?
que le dicen a Henry, no el colaboracionista, pero ese colaboracionista fue jefe de campaña de Enrique Capriles y fue el que se le paró al gobierno y dijo, yo no voy a expropiar eso como gobernador, no voy a salir corriendo a hacer eso. Cuando se iniciaron las expropiaciones en Lara, ¿recuerdan ustedes el caso Polar? Y nosotros dijimos, ese no es el esquema de actuación de un gobierno. Y cuando ordenaron por allá que había que echarle gas del bueno a los estudiantes que se alborotaron en Lara y tenía que salir el gobernador, a la gente se le olvida mucho eso. No al pueblo llano se le olvida la dirigencia de algunos partidos. Entonces, recuerdo ese 2014, aquellas situaciones de violencia en el Estado. Y nosotros dijimos, no podemos acompañar esta forma de hacer política. Bueno, y comenzaron los ataques. Y comenzó mucha gente nuestra incluso a dudar. Y había gente que se me acercaba y me decía del propio partido, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo está saliendo a esa protesta, tenemos que también sumarnos a ella. Y yo decía, sí, sumémonos a la protesta, pero no a la violencia. Y me reuní con los estudiantes. Pasó 2014, no ocurrió nada. El gobierno incluso en las encuestas subió 11 puntos. Y eso trajo como consecuencia muertos, presos, heridos, perseguidos, etcétera. Vino 2017 y se repite la misma historia. Previo a 2017-2015. Una de las actuaciones exitosas de la oposición en votos. Fuimos a las elecciones parlamentarias, unidos de verdad, una sola narrativa, una sola organización, una sola tarjeta, un solo padrón, una sola pela al gobierno. Y ganamos. De allí dijimos nosotros, es el momento ideal para la negociación, para la política. Y hubo quienes interpretaron de manera incorrecta el mensaje que le había dado a la población. Y decidieron seguir confrontando y vender una vez más una salida fantasiosa. Y no ocurrió nada. No ocurrió nada. Y pasó el 2015 y vino el referéndum. Y nosotros dijimos cuando el referéndum, por cierto, aquí está Lauren, de la dirección nacional de nuestro partido, joven politólogo, además un cuadro valioso de nuestra organización. Entonces allí se forjó todo aquello, el referéndum, porque en octubre ya esto no existe. Y nosotros dijimos, venían las elecciones regionales, y nosotros planteamos, ¿por qué no podemos habilitar la estrategia referendaria, pero a la par seguimos con la presión en la calle, pero también presionamos en la asamblea, presionamos internacionalmente? Y dije, y me cayeron encima cuando dije, es necesario concientizar a todas las organizaciones políticas de la oposición de que así como es válida la propuesta referendaria para echar de allí al gobierno, también es válida la necesidad de sostener los espacios ya conquistados y conquistar otros a través de los gobiernos regionales. O sea, las elecciones de gobernadores. Bueno, y las redes porque en ese tiempo, recuerden ustedes, referéndum o nada. ¿Te acuerdas de eso? Referéndum o nada. Y terminaron unos llamando a la abstención, no sé qué cosa, la antipolítica, pues. Y perdimos casi todas las gobernaciones. Viene entonces el año 2017. Y aquí se da como... Hay mucha gente que también le gusta esto de aparecer en la escena, como los grandes líderes. Y ellos, algunos piensan que pueden incidir en nosotros. De allí ese término que hemos asumido como propio para esta organización. Somos un partido de oposición con posición. No aceptamos chantajes ni mandatos de nadie.
Entonces surgió aquello del 2017. Guarimba otra vez. Henry gobernador. Allá en Lara hubo 22 muertos. 22, queridos hermanos. Jóvenes. El 90% de los muertos jóvenes. Incluso ninguno dirigente de ningún partido. Eso hubo destrozos por todos lados. Y gente que pensaba que venía la guerra a las urbanizaciones y eso ponía piedras y sacos y cosas y le metieron eso en la psiquis a la gente. Que había que prepararse para una supuesta guerra. Que el chavista que vieran había que acabarlo. Olvidando que ese chavista, también descontento con ese gobierno de Maduro, pero también es venezolano. Y que con nosotros comulga en la idea de cambio democrático y pacífico. Que la política nos obliga a buscar ese chavista. Y nos obliga también a hablarle a los hermanos de nuestra Fuerza Armada Nacional para que comulguen en la idea de cambio que reclama el país nacional. No el país político de manera exclusiva. Entonces pasó el 2017 y allí quedaron los muertos, los jóvenes. Uno de esos muchachos fallecidos en el distribuidor Bellas Artes, que era un distribuidor hermoso que habíamos construido en Barquisimeto, jugaba fútbol con mi hijo. Y su niñito, que quedó huérfano, mientras estaba jugando fútbol, bueno, jugaba con mi nieto. Y yo tuve la oportunidad de hablar con su mamá. Y al principio, ustedes mismos veían. Y formaban aquellas cosas y como 15 días sacaban a las pobres señoras. Y las entrevistaban. Y lloraban. Y estos montaban aquellos shows. Vayan a ver esa señora ahorita. Se quedó sin su hijo. Por supuesto, en condiciones precarias, porque el muchacho era sostén de hogar. Y además con el dolor más profundo y la tristeza de haber su hijo navegado en la nada, queridos hermanos. Este año, antes de todo esto, nosotros dijimos, avanzada, progresista, dijimos sí, es necesario buscar un acuerdo político. No hay forma de resolver la crisis del país que no sea por un acuerdo político o simplemente entonces acoger el camino de la confrontación y la guerra. No hay otra. Por eso es que cuando nosotros dijimos por allá en Táchira, y lo repetimos hoy aquí, un poco lo que decía el compañero de la juventud, eso del cese de la usurpación es pura paja. Y no les gusta, ¡ay!, se horrorizan. Porque algunos ven la política desde aquí, desde los centros comerciales, y ven la política desde las zonas urbanas, y ellos creen que tumban gobierno desde Chacao, y otros creen que tumban gobierno desde los Leones con Lara, con gorras y banderas, y clamando que vengan los Estados Unidos a resolvernos los problemas a los venezolanos. Los venezolanos tenemos no solamente conciencia histórica, sino también dignidad para resolver nuestros problemas como venezolanos, sin que nadie venga a tutelarnos. Y esa es una posición de avanzada también. No estamos de acuerdo con intervenciones militares. Agradecemos a la comunidad internacional su acompañamiento, por supuesto el apoyo de la comunidad internacional, bienvenido, pero no es que la comunidad internacional o un país X, llámese Rusia, llámese Cuba o llámese los Estados Unidos, nos va a leer a nosotros la cartilla y nos va a decir qué hacer, y los políticos aquí vamos a salir corriendo a cumplir la orden que nos da otro país. Eso no puede ser en un país lleno de historia y de libertadores como Venezuela, chicos. Eso es inconcebible, por razones de dignidad, de respeto, de soberanía, de principios. Por eso no podemos estar de acuerdo con esos planteamientos. Por eso también dijimos, nosotros pudiéramos, como en efecto creemos, que la política de las sanciones de otros países en el ámbito de sus propias
legislaciones frente a otros gobiernos o frente a funcionarios de otros gobiernos. En el caso venezolano, bueno, que sancionen a funcionarios corruptos, violadores de derechos humanos, comprometidos con el narcotráfico, o que sancionen al gobierno. Pero lo que no podemos permitir, queridos hermanos, y no podemos salir a aplaudir sanciones que afecten el desarrollo regular en la distribución de alimentos, medicamentos, y que mucha gente que hoy padece, quizás no en Caracas, pero usted va a las regiones y son 6, 5 y 7 horas de corte de luz diario, y las colas de gasolina para coger palco, y las ventas de leña en todas partes porque no hay gas, y la gente bañándose por allá en la ribereña. Descubrieron un río, una quebrada, y ahora la gente sale por allá como que se va para la playa a bañarse en la quebrada. En este tiempo, hermanos, estamos hablando de la Venezuela petrolera, de la Venezuela rica, no solo en minerales, que tiene oro, que tiene bauxita, que tiene diamantes, tierra, agua, todo tiene este país. Pero tenemos un gobierno nefasto, incapaz, inepto, pero de este lado un gobierno muy mal administrador, corrupto por demás, pero vivo, inescrupuloso, un gobierno mañoso, malo, sin escrúpulos. Y de este lado un sector de la oposición, que son los que nos dicen colaboracionistas nosotros, pero son los que han hecho todo lo posible para que ese gobierno chimbo y corrupto se entronice en el poder. Son los mismos que nos dijeron en enero, recuerden ustedes, cuando ellos se ponen aquí, que ya creen que son gobierno, muchos sectores extremistas de la oposición, y se meten en esa cova, y entonces comienzan a ver a uno así. Yo no me los imagino de gobierno, y les puedo asegurar, queridos hermanos, si aquí esos factores políticos equivocados llegasen a tener un ápice de poder de gobierno, hermanos, con ese esquema no duran 4 meses allí, no duran. Y de allí que quienes abogamos por la paz entendemos, sí, que el único camino es la negociación, porque cuando tú dices, bueno, el cese de la usurpación, cese de la usurpación, el tipo va a renunciar, no va a renunciar. Si no renunció por allá en enero, febrero, marzo, con la presión más grande que ha podido tener gobierno alguno en toda esta región, va a renunciar ahorita. Pero además, los Estados Unidos y la tal intervención militar, la que soñaban algunos, firmando vía internet y en las redes, firma la carta al Comando Sur. Qué pena. Contando con eso, y los que piensan que es posible entonces que los militares terminen dando un golpe de Estado para llamar entonces o a Guaidó, o a Henry Falcón, o a Henry Ramos para decirle, mira, aquí está la banda. Eso no existe tampoco. Los militares no dan golpe de Estado para llamar al civil y decirle, mire, a usted le corresponde y aquí estamos nosotros cuadrados. Eso tampoco existe. Entonces, es una estrategia equivocada. Entonces en enero comienzan, no, la cosa es el 12, el 10, y la gente se le mete aquí, como en diciembre. ¿Recuerdan diciembre de 2004? La gente con la elección del Parlamento, ese fue un diciembre muy bonito, pero bonito, y daba a su vez tristeza, porque la gente en diciembre estaba animada, alegre, contenta, porque ya en enero, cuando se instalara la Asamblea Nacional, ya no habían colas, y se iban a desaparecer los bachaqueros, y los tipos de aquí metiendo coba, los políticos irresponsables del extremismo. Eso mismo ocurrió en enero. En vez de lograr un acuerdo previo
incluso la instalación de la nueva directiva de la Asamblea, para que esa Asamblea se convirtiera en el instrumento para la materialización de ese acuerdo que permitiera una transición democrática en paz, acuerdos de gobernabilidad futura, además de acuerdos para cambio de gobierno. Porque tú quieres cambiar a Maduro, y yo también, pero yo no quiero un país después de Maduro en guerra, tipo Libia, tipo Irak. No queremos Bolivia, no queremos Chile y ahora Colombia. Entonces después de enero, no, la cosa es en febrero. Después de febrero, no, la cosa ahora es en marzo. Y después de marzo cometieron un error gravísimo. Esa intentona del 30 de abril, que deja mal sabor, muy mal sabor. Y después de eso, entonces que habían dicho en febrero, no queremos diálogo, no eso, y terminan escondidos. Y cuando los descubren, no, pero es que no sé qué cosa. Lo mismo ocurrió en Santo Domingo. Y lo mismo ocurrió aquí en Caracas. Siempre negaron el diálogo. Ahora, nosotros que siempre hemos hablado de diálogo, hemos hablado de negociación, frente al fracaso de Oslo, de Barbados, y el fracaso de Caracas, y el fracaso de Santo Domingo, y la irresponsabilidad de sentarse a negociar escondido, nosotros dijimos los factores, digamos los factores de la política racional y democrática del país, dijimos, hay que generar un espacio de encuentro que nos permita ir dando soluciones con acuerdos progresivos que vayan dando algún espacio para ir resolviendo problemas a los venezolanos. Ah, pero a ellos no les gusta. Pero no les gusta porque son ellos los que no están. Porque su diálogo de 3 meses no lograron esto. Pero el diálogo es bueno cuando son ellos. Y el diálogo es malo cuando somos nosotros. Somos muy malos nosotros. Ahora, después de eso, que ellos terminaron en mayo, entonces volvieron a sacar otra cosa y otra cosa. Estamos en noviembre, viene enero, y el año que viene tenemos elecciones parlamentarias. ¿Le vamos a volver a entregar la asamblea a estos tipos? No podemos. Entonces de allí es donde el partido Avanzada Progresista, el movimiento al socialismo, el Partido Social Cristiano COPEI, el movimiento Cambiemos, el movimiento Alianza por el Cambio de Soluciones y Alianza por el Cambio, esos partidos políticos que hemos mantenido una posición de manera permanente e inequívoca y que la hemos hecho pública, tenemos moral para pararnos donde sea y decirle a la gente, si la ruta es electoral, pacífica, democrática y constitucional, tenemos que ir a las elecciones parlamentarias y ladrarle en la cueva al gobierno y generar un espacio de debate productivo para poder cambiar a Maduro. No hay otra, hermano. Entonces yo le pido a mi partido, a mi dirección, y por eso voy contento, porque tomando nota allí, 23 coordinadores parroquiales de Caracas. Yo conté 23. Y les voy a decir una cosa. Yo no comparto eso de que Caracas es Caracas y lo demás es Monte Culebra. Aunque yo soy un capocho porque vengo de allá. Pero tenemos que fortalecer Caracas. Y tenemos que agarrar a Caracas. Le decía a Maribel, en el mes de enero, si Dios quiere, vamos a comenzar a hacer conversatorios en cada parroquia. Vamos a irnos a las parroquias. No importa, pueden ser 50, 100, 30, 40, pero si vamos generando una conciencia colectiva desde los 10, desde los 20, desde los 100, multiplicando el mensaje, ganando espacios para estos rostros como el tuyo, como el de ella y como el mío. Porque resulta que aquí, en esta Venezuela nuestra, los pobres son la gran mayoría. Es más del 80% de los venezolanos y son los que deciden. Y no son precisamente estos sectores encopetados, enzapatados,
con buenas colonias. No son ellos, queridos hermanos. Entonces nosotros no podemos dejarnos imponer una política equivocada. Si nosotros nos organizamos, todos estos movimientos políticos, si nos vamos como pensamos en el nombre de Dios a partir de enero, y nos vamos, nos comemos una empanada allá en el Paraíso, y lo hacemos en el 23, y lo hacemos en Katia, y nos tomamos un café, y yo los escucho, y ustedes me dicen, y me critican, y yo me defiendo, y yo doy argumentos, y ustedes dan lo de ustedes, y salimos de allí convencidos, y multiplicamos esto por miles. Suelten lo que quieran soltar. Y este es un primer paso, una primera fase. Y allí, si Dios quiere, habrán buenos espacios. Y queremos tener diputados, así como Luis. Y así como Luis, diputados que se paren ahí, con criterio, como Maribel. Pero claro, Maribel sigue el camino. Entonces, queridos hermanos, si nosotros logramos eso, si Dios quiere, yo sueño con por lo menos 15 diputados de avanzada progresista. Y no lo digo por que no se le bajen las medias cuando ven un catirito en la asamblea, porque uno tiene unos diputados, y no vamos a volver a incurrir en ese error. Unos diputados, estos andan viendo, no tienen criterio, no tienen personalidad, y eso no puede volver a ocurrir. Necesitamos un diputado que se pare ahí con criterio, con conciencia, diga la verdad y le hable al país lo que quiera escuchar el país, que no le importe lo que diga las redes, lo que diga el Twitter, lo que diga el Instagram, que genere conciencia. Y esos diputados tienen que abrirnos el camino para el otro desafío. Vienen después las regionales y vienen los diputados a los consejos legislativos, y esto es lo que nos está permitiendo este recorrido por los estados. Así como ahorita vemos este joven, un muchacho preparado, con discurso, centrado, comprometido, y por allá en Táchira Gustavo, y por aquí en Margarita Joan, y por allá en Barinas Richard, y por aquí Lauren, y por aquí este muchacho de 70 años, pero muchacho todavía, y Fanny en Aragua. Y si Dios quiere, tenemos que ir viendo dónde tenemos el capital humano, el capital político, para también copar los consejos legislativos. ¿Y por qué no recuperar nuestras gobernaciones? Y después, ¿por qué no podemos, en el nombre de Dios, si sembramos para cosechar, por qué no podemos tener a esta mujer de alcaldesa de Caracas y comenzamos a hacerlo desde ahorita? Pero tenemos que comenzar a trabajar desde ahora. Y queremos concejales. Y en esa nueva correlación política vamos a sembrar para esta Venezuela y para el mundo un modelo de democracia basado en la humildad, en la solidaridad, pero también en la eficacia y especialmente en la verdad, en la palabra. Y eso tiene que ser la nueva política, el nuevo político, los nuevos partidos. Y en el nombre de Dios, Maduro y su camarilla serán un triste recuerdo para Venezuela. ¡Viva Venezuela!